Como lo prometimos, un día más de punto y coma, y hoy el tema no es menos polémico que el de ayer. Ahora la última encuesta nacional de la infancia en México dio a conocer que en promedio el 5.7% de los hogares con menores de edad de entre 24 y 35 meses de nacidos no tienen una sola vacuna. Este dato pues puso en alerta a las autoridades sanitarias del país, quienes ahora se preguntan por qué los padres, o en este caso los responsables de los menores, no los están vacunando. Esto es punto y coma. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, prendió sus alertas cuando se enteró de que en México las familias con más dinero han comenzado a dejar de vacunar a sus hijos, a pesar de contar con los medios para hacerlo. Sin embargo, en contraste, felicitó a México por aumentar la lactancia materna de infantil de 9.7 a 5.2% en solo 2 años. El director de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública, Tonatiuh Barrientos Gutiérrez, refrendó que México se mantiene en el primer lugar de embarazo adolescente, tal como ya habían alertado autoridades sanitarias del país. Barrientos Gutiérrez fue el encargado de hacer la presentación oficial de la Encuesta Nacional de la Infancia en México ante las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La encuesta deja ver que en promedio el 5.7% de los hogares con menores de edad de entre 24 y 35 meses de nacido no tienen una sola vacuna. Para el caso de las zonas urbanas, esto ocurre en el 6.4% de los hogares frente al 3.1% de los hogares de las zonas rurales. Además, en el 8.1% de los hogares con el mayor nivel de riqueza no se registran aplicación de vacunas. Esto ocurre también en el 8.6% de los hogares con el menor nivel de ingresos o más pobres. De acuerdo con Tonatiuh Barrientos, esto tiene una explicación lógica en el hecho de que estas familias tienen problemas de accesibilidad a los servicios médicos. Sin embargo, afirmó, en el caso de las familias más ricas, no se explica. Se los dije, es un tema polémico, seguramente ya en casa habrá quien esté de acuerdo y no. Mi nombre es Paola Barqueta, agradezco obviamente que estén con nosotros en este caso, mi querida Mariana H. Digo, a nadie le gusta que lo inyecten, ¿no? Pero pues, es una necesidad. Gracias una vez más, bienvenidos. Quiero mandar un saludo especial a Ami Montoya y a todos los estudiantes de comunicación que aspiran algún día a trabajar en un foro como este. No sé si lo recomiendo o no, la verdad, pero bueno, están... Si les gusta el estrés, adelante. Están en eso. Claudia Molinero. Querida Claudia, gracias, bienvenida. Paola, Mariana, bienvenidos también a todos. Gracias por acompañarnos. Pues yo lo voy a hacer de abogado del diablo. ¿Vacunar es un acto de fe, sí o no, para empezar? No, es un acto, es una cuestión de salud, es una cuestión de vida, y considero una falta por medio de los países que se encuentran en pleno desarrollo el no vacunar a sus hijos. Y sí, es evidente, si lo preguntamos a ciencia cierta, pues ¿por qué vacunar contra algo que no se tiene en un país desarrollado? Pero sí es importante porque esto es lo que genera las distintas enfermedades y llegan al término del fallecimiento en caso de no prevenir a tiempo este tipo de... Pues yo la verdad jamás me hubiera cuestionado la efectividad o no de las vacunas. Entiendo algunos de los puntos, ¿no? En contra, pero si yo tuviera hijos, por supuesto, o sea, no dudaría. ¿Cuáles son, digamos, los contras que argumentan quienes apoyan la teoría de no vacunar? Hay muchos. De entrada, a mí me gustaría poner sobre la mesa algo para el debate, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda la incidencia de diabetes tipo 1 aumentó el 60% en cuanto llegó un agresivo programa de vacunación contra la hepatitis B. Después, en el 88, Washington Post menciona que todos los casos de polio desde el 79 fueron causados por la vacuna de la polio. Sí. Después viene Robert Strecker y dice, bueno, justamente se le dio $10 millones en el 69 para crear el virus del SIDA. Esto obviamente usando supuestas vacunas, en este caso en contra de la población negra. Después el 85% de los casos de síndrome de muerte infantil súbita ocurren en los primeros 6 meses de vida, que además es cuando más vacunas se tienen. Y así tengo una lista realmente de gente que está en contra de este tipo de casos, que si volteamos un paso atrás, es decir, hacia la historia, sí habrá momentos en los que muchos se tuvieron que haber cuestionado, a ver, ¿qué onda con las vacunas? Porque esto evidentemente ha sido una cosa
pues si bien no podemos decir que de moda, sí han ido en aumento y obviamente la tecnología de ellas, pues la idea es que hayan aumentado. Entonces vuelvo a preguntar, ¿será entonces sí la vacuna un acto de fe? Porque si vemos hacia atrás las cosas pueden cambiar. Pues sí, pues la verdad es que tienes toda la razón y también es una cosa que se va también actualizando, ¿no? Hay unas que de pronto ya no les ponen a los niños la vacuna del no sé qué enfermedad porque ya es un hecho que no va a poder contraer esta enfermedad. Entonces, creo que es un tema de actualización también, pero arriesgarte hacia de plano no, ninguna vacuna está un poco radical, ¿no? Hay quienes dicen que el riesgo, querida Clau, es vacunarse. Por ejemplo, en el tema del mercurio, que se ha hecho un gran mito alrededor de ello, ya no sabemos si es mito o realidad, es importante obviamente platicarlo con un especialista que esperemos llegue en cualquier minuto, porque el mercurio utilizado en las vacunas es mercurio etílico. Dicen que es 1000 veces más tóxico que el mercurio de metilo, el habitual, e incluso dicen que a raíz de eso se puede tener autismo. Y es que justo lo que decía Mariana, coincido con eso, es una cuestión de liberalidad a nivel global, por ejemplo, en los países desarrollados y en países como nosotros, en los países, y pongo de ejemplo a México, pues no, es diferente. La diferencia es que somos más conservadores. La diferencia es que para nosotros sí es indispensable, pero también muchas veces porque tenemos las facilidades para encontrar las vacunas en cualquier farmacia de la esquina de tu casa, no lo hacemos hasta que ya tenemos la enfermedad encima y eso es lo que podría también provocar la muerte en diferentes puntos de la sociedad mexicana. Ahora, y se los supone países que como seres humanos tenemos una inmunidad natural. También eso es cierto. Ahí habría entonces que preguntarnos si es mejor la inmunidad natural o en este caso la inmunidad adquirida por las vacunas. Pero también sabemos que esta inmunidad depende de alimentación, depende de hábitos y no todos en este país, no todos los niños tienen la alimentación adecuada, no tienen una información y luego la salud o a la calidad de vida como para que ese sistema inmunológico esté fortalecido, ¿no? Muchas veces por mala alimentación también pues, bajan muchísimo las defensas y ahí entra desde un catarro hasta hepatitis. Sí, eso, y yo le sumaría también el que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial fue cuando terminó en Europa la crisis de la viruela. Entonces, ante esto, pues ya no tienen ese tipo de problemas y por eso ya no se vacunan. Sí, de hecho, creo que eso es un punto. Por ejemplo, en el caso de nuestro país podemos decir, bueno, pues es que si ya no existen este tipo de enfermedades que sean comunes, ¿como por qué me voy a vacunar? Es decir, si el virus ya no está. Pero a pesar de ello, muchos médicos insisten en que las enfermedades, o los virus en este caso, siguen en el aire, por así decirlo, alrededor del mundo. No forzosamente tienen que estar en nuestro país, pero pues hoy con la globalización en cualquier momento puede llegar alguien de un país en el que esto sigue activo y pues obviamente contagiar. En el caso, me parece que fue en Europa cuando llegaron, ya obviamente la gente ya no se vacunaba en contra del sarampión y en un punto llegaron y obviamente España, Francia, varios países que ya no se, Alemania, que ya no se vacunaban en contra de pues tuvieron ahora pues obviamente que regresar a la vacuna porque uno dice, bueno, pues si ya no me vacuno, ya no pasa nada. No, sí, evidentemente si además le dicen algo así como la inmunidad grupal, tengo por aquí el término, la inmunidad en cuanto que es comunitaria, pues ayuda mucho más porque ya no tengo de dónde contagiarme. Y también creo que es un tema de educación y conciencia, porque por ejemplo igual, ahorita que hablas de los virus, el del papiloma humano, por ejemplo, es un virus importante, por ejemplo, en los países más avanzados, donde vacunan a las niñas previo a tener su primera menstruación para evitar que sean contaminadas durante su primera transmisión, su primer contacto sexual, para que no sean por medio de transmisión sexual. Y aquí reitero lo mismo. Necesitamos en países como en México mayor liberalidad en ese sentido, dejar de ser tan conservadores y ver para adelante en beneficio de las nuevas generaciones. Y luego esa vacuna del papiloma no es 100% efectiva, ¿no? No, también. Pero bueno, por lo menos previenen. Previo a que ellas puedan ingerir en su primera relación sexual. Por lo menos ese es un tema de prevención. En México y en países conservadores como nosotros, jamás, yo creo que jamás en una familia se pondrían a pensar en vamos a prevenir a la niña antes de que tenga su primera relación. Es un pecado. Ahora, otro punto que podría ser también delicado son los efectos secundarios que aparecen en las vacunas, ¿no? Es decir, pues cuando te lo dicen los papás, dicen, no, pues mejor ya no se la pongo, como ya para qué me arriesgo. Obviamente teniendo en cuenta que pues la enfermedad
enfermedad es mucho peor que aquel efecto secundario que pudiera venir después de la vacuna, ¿no? ¿Qué pasa? Yo lo he visto con el sobrino, porque está justo en esa etapa, ¿no? Acaba de cumplir 1 año. Y pues sí, él a veces está como de mal humor, a veces un poquito de fiebre, pero hasta ahí, ¿sabes? O sea, no pasa de una mala tarde, no es tampoco unos efectos secundarios que digas, es que vale mucho más la pena evitarlo a que tenga fiebre un día. La verdad es que no son tan graves y creo que el beneficio potencialmente es mucho mayor, ¿no? Y además mitos existen muchos. Ahorita hablábamos, por ejemplo, del tema del mercurio, del autismo, que son 2 de los más fuertes, de los más populares. También está, por ejemplo, este asunto de que la administración simultánea de más de una vacuna pudiera aumentar los riesgos dentro de los niños. Porque, a ver, si recordamos, una vacuna es, por así decirlo en palabras muy básicas y muy sencillas, es como si fuera la enfermedad debilitada para que el cuerpo lo reconozca. Ahora, muchos padres se preocupan porque dicen, oye, y si le ponen más de una, y el niño ¿a poco va a tener la fuerza de pues contrarrestar esos efectos de una vacuna? Y pues ahí una vez más tendríamos que estárselo preguntando a un experto que nos dijera si es cierto o no. Al parecer no hay mayor riesgo de hacerlo, pero es otro de los mitos que nos hace a veces incluso gastar más, porque son 2 idas o 3 idas al doctor en vez de en una sola ponerle quizás una de estas vacunas que vienen incluso combinadas, ¿no? Pero pues son más dudas y más mitos que no nos ayudan para la decisión. Y otro de los mitos también es que el tema de las enfermedades endémicas esté relacionada con la economía. ¿Por qué? Porque los países más desarrollados y la gente con mejor calidad económica no vacuna a sus hijos, ni en el tema de la viruela, ni en las vacunas más indispensables que nosotras seguramente todas las 3 sí tenemos, ellos no lo hacen. Sí. Entonces sí. Sí, no es una cuestión, o sea, económica. En realidad no se deja de vacunar a aquellos que no pueden pagarlo, no. También las clases altas y más adineradas tampoco se están vacunando y bueno, eso habría que ver por qué es. Bueno, pues nos vamos rápidamente a un corte y la pregunta, Mariana, quiero hacer otro saludo. Quiero mandar un abrazo a nuestro querido Vilchis. Ahí está Vilchis, que es su cumpleaños. Sí. Siempre está aquí al pie del cañón. Ya es nuestro brother. Felicidades, mi querido Vilchis. Querido. Pues nos vamos a un corte y la pregunta del día de hoy dice: ¿cuál sería la razón por la que se evita seguir el esquema de vacunación recomendado por las instituciones de salud? La primera dice: las vacunas no sirven. La segunda, reacciones a la vacuna. Y la tercera, mala higiene en las campañas. Regresamos. Ya estamos de vuelta y en 2016 se inmunizó a casi la mitad de los niños y niñas menores de 5 años en cerca de 100 países gracias a las 2.500 millones de dosis de vacunas adquiridas por la UNICEF. Y bueno, estamos hablando justamente de prevención en cuanto a posibles enfermedades y bueno, sabemos, hemos discutido que existe una tendencia en los países, a nivel global, en los países, por ejemplo, nórdicos, en cuanto a volver al origen natural de las cosas y no inmunizar contra enfermedades que han desaparecido de este tipo de países de primer mundo. Entonces, contra este tipo de enfermedades que para ellos no se requiere realmente de una vacuna, Paola. Ahora, ¿tú qué otra opinas? Población que creo que está en riesgo son las embarazadas en este caso, ¿no? Sí. Pues si una embarazada no se vacuna, se estaría arriesgando a muchas cosas y por el otro lado hay quienes dicen que a la mujer que se vacuna con anterioridad quizás ya no tiene de estas defensas propias, personales, y entonces pierde la manera en la que puede pasar al bebé la manera de defenderse, pero una vez más, quizás estaríamos hablando de mitos y es por eso que justamente hoy pues la idea es tener ya en el estudio, ya está llegando con nosotros una verdadera académica que además nos puede hablar al respecto, que es Sol Alamilla, que es académica de La Salle y pues vamos a tenerla justamente para responder todas estas preguntas, que además ustedes ayúdanos también a responder vía Twitter. ¿Cuáles son las dudas? ¿Por qué no vacunarían a sus hijos o por qué sí? En este caso creo que va a ser importante sobre todo recalcar por qué las personas están decidiendo no hacerlo, porque evidentemente existe también un riesgo al momento de pues quedar totalmente pues desprotegidos frente a las enfermedades. Y hay que recordar, yo decía al inicio del programa, claro, a manera de broma, debe haber gente que sí le gustan las inyecciones, a mí no, yo creo que a nadie, ¿no? No. Pero que la elección de no
vacunar a tu hijo, jamás sea porque te da miedo que lo pinchen. Sí, ¿no? ¿Sabes? Porque si hay mamás que de pronto dicen, ay, es que no, pobrecito, no quiero, lo voy a lastimar o se va a sentir feo, que no sea una de esas, porque eso sí sería una cuestión muy desafortunada, un poco ignorante y también egoísta por parte de las mamás que ponen en riesgo a su crío. Y quiero mencionar alguna de las fuentes, el IMSS, por ejemplo, en cuestiones de seguro social, de salud. Son datos importantes para aplicar una vacuna. Todas las vacunas deberían aplicarse por personal capacitado, deberán entregar a cada beneficiario el comprobante específico o la cartilla correspondiente con un sello de la institución o, en su caso, una firma y número de cédula profesional del responsable. El tipo de vacunas, por ejemplo, de acuerdo con los grupos de edad y género, también es importante saberlo, indicaciones y administración de la vacuna, ya sea oral, intramuscular, subcutánea, etcétera, número de dosis y contraindicaciones. Y está la doctora Sol Alamilla, que nos va a ilustrar con todos estos mitos, estas, en teoría, nuevas tendencias de mejor ya no vamos a vacunar a los niños. ¿Cuál es, doctora, tu postura con respecto a por qué sí vacunar y por qué no? Ok, bueno, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Pues la realidad es que sí está poniéndose mucho de moda esta situación de ahora ya no vamos a vacunar a los niños porque se ha descubierto o empieza a circular mucha información en las redes sobre los efectos que pueden ocasionar la aplicación de cada una de las diferentes vacunas que existe para protección de toda la población. La realidad es que estos mitos, al igual que muchas otras cosas en la medicina, se han hecho más conocidos precisamente por las redes, ¿no? Ya ahora la gente entra a internet y busca información y en efecto ya está descrito, ya hay más accesibilidad a ver qué efectos secundarios o qué reacciones adversas puede haber con la aplicación, no solo de vacunas, que este es el tema, pero también de medicamentos que jamás pensaríamos, o que nunca pensamos que pudieran ocasionar alguna reacción. La realidad es que independientemente de todas las diferentes ideas que han surgido acerca de la vacunación, yo soy fiel creyente que la vacunación es la única forma de prevención efectiva. No omitiría ninguno de estos procedimientos en las diferentes etapas de la vida, como se va requiriendo. Y es verdad que sí tienen efectos secundarios, ¿no? La realidad es que en la medicina y en la actualidad ninguno de estos efectos supera aún la enfermedad en sí. Exacto, o sea, ninguno de estos efectos supera el daño. Es decir, vacunarse puede tener algún efecto, pero nunca se va a comparar con no vacunarse. Lo decía Mariana H. al principio del programa porque tuvimos un bloque en el que estuvimos pues platicando de los mitos y de las dudas que mucha gente tiene en ese sentido. Y bueno, pues aquí una de las preguntas es cuáles pueden ser los efectos secundarios, pero más allá del inmediato, el que puede surgir quizás a unos 15 años, ¿no? En el momento puede ser nada más un dolor de una inyección, pero también hay muchos, pues tal vez casos a nivel histórico que nos pueden decir pues otra cosa, ¿no? Que quizás los ignorantes somos los que nos vacunamos. Y se me hizo muy interesante que decías la palabra soy fiel creyente, es decir, porque la primera pregunta que yo les estaba haciendo es, ¿vacunarse es un acto de fe? Y tal pareciera que hasta el día de hoy es como si una religión, bueno, yo sí creo en las vacunas o yo no creo en las vacunas. ¿Qué tan sustentado está el tema de que no tengan estos efectos que en realidad puedan ser enfermedades como incluso el cáncer? Así es. Ok. Todo, como lo decía en un principio, todos los medicamentos y todas las vacunas tienen efectos secundarios, potenciales, todas. Quizá algo que sí debamos quitar de la mente es que cualquier vacuna es inocua y no. La realidad es que al estar tomando una pastilla, al estarte aplicando una vacuna, hay posibilidad en mayor o menor porcentaje de que haya algún efecto secundario. Y eso depende de varias cosas, no solo es la forma en que se diseña la vacuna, sino el mismo cuerpo de la persona.
en efecto, cuando las vacunas se hacen, pasan por ciertos estándares de calidad, son aprobados por la FDA, que es el órgano internacional que autoriza, es decir, este sí sale a la venta, este sí se aplica, es seguro. Y bueno, todas las vacunas que actualmente circulan han pasado por este proceso. Y eso es una garantía de calidad, ¿no? O sea, al pasar por este órgano, al ser aceptadas por este órgano, nos garantiza que al aplicárnoslo tenemos más beneficio que pérdida. Y sí, en efecto, puede haber o hay descritos efectos secundarios, como bien lo decías, desde locales, que pueden ser dolor por la aplicación, enrojecimiento, que son los más conocidos. Fiebre, malestar. Fiebre, malestar general, depende también del tipo de vacuna. Y es verdad que hay descritos también otros casos mucho más aparatosos. Muy sonado es el Guillain-Barré. Actualmente, y no sé de qué tan sustentado esté esta situación del cáncer, la realidad es que no hay evidencia científica que una vacuna, por el simple hecho de aplicársela, vaya a ocasionar este efecto. Es decir, se tienen que sumar varios factores para que pueda haber un efecto secundario no deseado. Doctora, y en relación a las enfermedades primarias, ¿de qué edad a qué edad sería indispensable la aplicación de las vacunas? Bueno, el esquema nacional de vacunación para el pequeño, todas las edades tienen ciertas vacunas. Desde el recién nacido hay una primera aplicación que garantiza la seguridad contra una enfermedad, que es tuberculosis, sus complicaciones, que es la BCG, que es muy conocida, y este periodo intenso de vacunación va hasta quizá el primer año de vida. Después hay algunos refuerzos a los 18 meses, hay una última aplicación a los 12 meses, y bueno, eso sería como, el primer año es como crucial. Es indispensable. ¿No? Es indispensable. Sí, la realidad es que mucho también se debate sobre qué tan preparado está el sistema inmune del bebé para recibir estas vacunas. En efecto, las vacunas que se aplican en este periodo garantizan que el bebé, su sistema inmune, pueda llevar a cabo el efecto de inmunidad, es decir, de sí generar protección en lugar de daño. Hay varios casos especiales, por ejemplo, bebitos que son prematuros o bebitos con mamás con VIH y que no fueron tratadas, o bebitos con bajo peso, aunque vengan sanos, pero si tienen un bajo peso no se puede aplicar la BCG, por ejemplo. Ciertas condiciones de enfermedad que contraindican de forma parcial la vacunación, porque no es absoluta en ningún momento. Bueno, al regreso del corte comercial, porque tenemos que hacer una pausa, yo le quiero preguntar lo que planteábamos al inicio del programa, si realmente las enfermedades endémicas están o no relacionadas con la economía. Regresamos, no se vaya. Vacunas que integran el esquema nacional de vacunación: vacuna hepatitis B, vacuna poliomielitis, vacuna contra rotavirus, vacuna triple viral, SRP, SR, vacuna BCG, vacunas contra neumococo, vacunas pentavalente, vacuna DPT, vacuna TD, vacuna contra influenza, vacuna TDPA, vacuna VPH. No sé cuál es ninguna de esas. No sé cuál es cuál. Pero ahorita nos va a explicar la doctora. Pero tú tenías una pregunta, Claudia. Sí, lo platicábamos nosotros al inicio, pero nos gustaría la respuesta de un especialista. ¿Realmente serán, cómo se llama, las enfermedades endémicas estarán relacionadas con la economía? Porque hablábamos de mitos, y uno de los mitos también que se tienen es que la UNICEF únicamente apoya a los países en desarrollo y deja afuera, excluye a los países, ¿cómo se llama?, económicamente fuertes. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos consideran que no es indispensable vacunarse porque son enfermedades que ellos no tienen. ¿Usted qué considera, doctora? ¿Tiene que ver con lo económico? Pues yo creo que sí. La realidad es que la vacunación ha venido a quitar mucho este periodo de enfermedad infecto-contagiosa y ha venido a dar otro giro con enfermedades crónico-degenerativas. Yo creo, sin duda, que la vacunación ayuda a que una población se mantenga más sana y en ese entendido ayuda a que en general funcione mejor la sociedad. No conozco acerca estadísticamente qué números, de qué forma podría impactar la vacunación al sector económico. Sin embargo, una población que tiene una enfermedad y que se enferma por esta situación no es una población económicamente productiva.
¿no? Entonces yo creo que sí debería de haber campañas que impacten mucho más en estos sectores para tener una población mucho más sana. Pero se trata de una liberalidad de los países mayormente desarrollados. ¿Usted qué opina? ¿O realmente es un tema de desinterés o falta de conciencia? No sabría cómo decirte sí con claridad. Es como en realidad desinterés, más que... yo creo que desinterés por parte del gobierno en muchos sentidos, en muchos lugares. No sé. Oye, una preguntita. Dijiste un nombre, no sé si lo dije correcto, Guillain-Barré. Guillain-Barré. Cuéntanos eso, porque lo he oído mucho y no lo entiendo. Así es una enfermedad que viene, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, es una enfermedad autoinmune, que en efecto puede ser desarrollada secundario a una aplicación, pero en realidad no es la única causa. Hay otras causas que vienen acompañado, que pueden ocasionar esta condición. Sí se ha descrito con anterioridad en la aplicación de la vacuna y es una enfermedad degenerativa, desmielinizante, es decir, al sistema nervioso se le quitan, se le va perdiendo la mielina, que es lo que da estructura a esto, al sistema nervioso, y en efecto es una enfermedad algo devastadora porque no hay manera de poderle curar, ¿no? Va siendo progresivo y sí afecta sobre todo la funcionalidad de la persona. Ahora, quizás algo más básico, regresarnos al principio, ¿qué son las vacunas? Porque en el entendido de muchas personas, pues se necesitan a veces sustancias tóxicas para hacer las vacunas y dentro de ellas podría ser el mercurio. ¿Nos contestas después de esto, claro, González, que nos tienes, querido Jorge, toda la información sobre el enfrentamiento entre los mototaxistas y los policías en la delegación Xochimilco? Buenas tardes, Jorge, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, aquí se ha registrado un enfrentamiento. Bueno, no es uno, son varios. Desde prácticamente las 11 de la mañana que empezó este operativo en diferentes calles de San Gregorio, Atlacurco, aquí en el perímetro de Xochimilco, ha habido varios enfrentamientos entre los mototaxistas, algunas personas familiares que, bueno, pues apoyan a estas personas, que este es el medio que utilizan para subsistir. Y bueno, pues esta situación se ha dado en varios puntos. Este último, sobre la calle de Belisario Domínguez, donde, bueno, pues sí hubo una gran lluvia de piedras, los granaderos pues repeliendo esta agresión con sus escudos, y bueno, pues los mototaxistas también con algunos pobladores pues empinando piedras y palos precisamente en todo este perímetro. Han sido detenidos 2 jóvenes, no les estoy calculando más de 16, 17 años, uno de ellos, bueno, pues trae el rostro con sangre, seguramente algún golpe que se llevó, y el otro viene pues sin ningún problema. Hasta el momento han sido pues ya retenidos 15 mototaxis con estas calandrias, y bueno, pues con esas 2 personas ya suman 4 más que están detenidos. Esto se genera precisamente en todo este perímetro de San Gregorio, Atlacurco. Únicamente algunos golpes menores, no ha sido, bueno, pues es más impresionante el operativo que se implementó en toda esta zona, ya que son muchísimos granaderos. Está conformado por parte del INDEA, también de la Secretaría de la Movilidad y por supuesto de la Policía Capitalina, todo este operativo aquí en San Gregorio, Atlacurco. Querido Jorge, te saluda Claudia Mollinedo, ¿cómo estás? Bien, Claudia. Qué bueno. Oye, perdón, recuérdanos nada más el origen de este enfrentamiento entre los policías y mototaxistas allá en San Gregorio, Xochimilco. Esta situación se genera, pues desde la semana pasada ha habido diferentes operativos en todas estas delegaciones que están a las orillas de la Ciudad de México, y es porque se genera este servicio de mototaxis que, bueno, pues a decir de los pobladores les da pues precisamente un servicio bastante bueno. Les llevan a las personas que van al mercado 4 o 5 cuadras, ya no se tardan mucho, les cobran 5 pesos, y bueno, pues esta situación es muy favorable aquí en todos estos linderos de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues ya lo vimos, que este servicio de mototaxis también servía para hacer una red de halcones que avisaban precisamente a las organizaciones delictivas de cuando llegaban los operativos de policías, de la Marina, del Ejército, y esto, bueno, pues ha detonado en que el gobierno de la Ciudad de México
pues ha decidido ya erradicar esta situación de los mototaxis. Son ilegales, no tienen placas, no están registrados, y bueno, pues esta es la respuesta del gobierno de la Ciudad de México precisamente a toda esta situación de los mototaxis. Fuerte el enfrentamiento, lo estamos viendo ahí en pantalla. Más o menos, ¿a qué hora dio inicio este enfrentamiento, Jorge? Este enfrentamiento fue hace aproximadamente media hora. Todavía siguen llegando elementos, puedes escuchar cómo vienen llegando todavía más elementos policíacos a todo este perímetro para reforzar la seguridad de los que ya se encuentran aquí en esta zona de San Gregorio Atlaculco. La situación está, pues digamos controlada porque bueno, pues son muchísimas policías y tienen pues rodeado a estas personas. No ha habido algún incidente de consideración todavía hasta el momento, únicamente las agresiones con palos y con piedras por parte de la población hacia los granaderos y los detenidos, precisamente, que ya lo estábamos viendo hace unos minutos. Claro. Gracias, Jorge. Te habla Paola Barquet. En la ocasión anterior también tuvimos, pues, obviamente, además la mala experiencia de ver cómo uno de los que se estaban llevando estos mototaxis se cayó y bueno, pues no había realmente un operativo, pues, con una logística para llevarse todos estos mototaxis, que son más de 5,000 en la zona, y en aquel momento se llevaron muy pocos. ¿Sabes si ya se están llevando más? Porque igual en las tomas que tenemos llevan uno arriba de uno de los camiones, nada más. Fíjate que son aproximadamente 15 mototaxis los que ya se han llevado. En esta ocasión han utilizado unos vehículos de plataforma, precisamente por lo mismo. No son muy fáciles de llevar esta calandria que tiene movimiento, pues no es tan fácil de llevar. En una de las pick-up tuvieron esta que estábamos viendo, pero hay otros mototaxis que han sido llevados precisamente en un vehículo de plataforma. Esta situación, bueno, pues ya es un poquito más más amigable con las personas que se están llevando estas unidades, estas motocicletas que están pues prácticamente pues amontonadas en este camión de plataforma. Y bueno, pues sí, efectivamente hay un operativo mucho mejor diseñado que el de Tláhuac. Justo eso te iba a preguntar, Jorge. Te saluda Mariana. ¿Cómo viste el desempeño de este operativo de los granaderos? Porque lamento sospechar que este fenómeno se va a manifestar en otros puntos del país o de la ciudad. ¿Cómo fue el desempeño? Fíjate que, como te comentaba, esta situación es en los linderos de la Ciudad de México, porque es donde ha proliferado este servicio de los mototaxis. Y por supuesto, estos operativos van a continuar. De hecho, pues a mi muy humilde punto de vista, los operativos y los vehículos con los que llegaron posiblemente no hayan sido los más adecuados, porque son estos camiones costeros, tipo Ruta 100, de estos enormes camiones que no dan la vuelta aquí en este poblado de San Gregorio Atlaculco. Había que abrirles el paso. Eso entorpeció un poco el operativo, pero bueno, pues fuera de eso, la cantidad de policías sí es la correcta y bueno, pues la operatividad también es la correcta, a mi muy humilde punto de vista. Ahora, querido Jorge, entiendo que así como para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sea muy evidente quitar a los 5,000 mototaxis porque hay algunos halcones, también para los pobladores debe ser muy polémico porque es la manera de subsistir desde hace ya varios años. ¿Tendrás idea más o menos desde hace cuánto se están, al menos ya proliferando de esta manera tan importante en ese número en la zona, este tipo de pues vehículos? Fíjate que este es un punto bastante importante. Estuvimos platicando con algunos de estos mototaxistas que por supuesto guardaron sus vehículos. Me estaban comentando que qué van a hacer el día de mañana. El día de mañana que ya no van a poder dar el servicio. En ocasiones era muy bueno porque se llevaban entre 400 y 500 pesos diarios. Esta situación de a 5 en 5 pesitos pues les hacía un buen día de 450 pesos. Nos estaban comentando que lo único que van a fomentar es el desempleo en todo este perímetro y que debería de ser un programa total y completamente integral para que, bueno, pues las personas que se van a quedar
desempleados tengan precisamente alguna ocupación después de eso. Sí, al menos regularizarlos, porque además de todo no contaminan, bueno, hasta el que los maneja termina haciendo ejercicio, es decir, digo, entiendo que no están regularizados y pues no podemos tampoco propiciar algo que sea ilegal, pero pues sí pudo haber existido alguna otra respuesta para regularizar este tipo de vehículos que finalmente, como ya nos lo platicas tú y que estás muy de cerca ahí con la gente, pues es su manera de sobrevivir, y ahora veremos si de verdad desaparecen los halcones, que finalmente es el objetivo último de este operativo. No es tanto quitar los mototaxis por quitarlos, sino terminar con los halcones, ¿no? Fíjate que ese punto que estabas mencionando, también nosotros llegamos con las reservas porque estábamos pensando que también era con los bicitaxis, pero no hemos visto ningún bicitaxi que haya sido llevado a las camionetas estas con las que se tienen los vehículos. Únicamente son mototaxis. Bien, Jorge, pues muchas gracias. Gracias por el reporte. Ahora, en estos momentos nos enlazamos con Abraham Nava, también quien se encuentra en Xochimilco, también con toda esta información del operativo que se está llevando en contra de estos mototaxis. Buenas tardes, querido Abraham, tu espacio como siempre, bienvenido. Paola, muy buenas tardes. Estamos llegando en este momento al punto donde se están desarrollando estos hechos en el pueblo de San Gregorio Xochimilco. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra tratando de calmar los desmanes que se han provocado con los mototaxistas que se oponían a este operativo que ha venido realizando la Secretaría de Movilidad en los últimos días al ser un transporte fuera de la ley. Paola, son las imágenes que en este momento está mostrando mi compañero Julio Montes, los policías corriendo. Vemos al fondo de esta calle una barricada, una fila que está puesta al fondo. Paola, estamos llegando en este momento al lugar. Ya se reportan oficiales heridos y también algunas personas puestas a disposición. Estamos en espera del contacto oficial de la Secretaría de Seguridad Pública para tener el saldo de este enfrentamiento, Paola. Mariana H. te habla. Lo que te iba a preguntar, Abraham, tampoco se ha mencionado una alternativa a estos mototaxistas, es decir, les están quitando su material de trabajo, pero no se está manejando ninguna versión de qué opción les ofrecen para la movilidad en sus comunidades. El sistema de transporte que estaba regulado, Mariana, es el modelo del bicitaxi. Las personas empezaron con este modelo y después se adopta el mototaxi, que no está permitido en ningún punto de la ley, y es en este punto que están infringiendo las reglas. Por eso que se hacen este operativo específicamente contra quienes traen estas calandrias tiradas por motocicletas. Sí, claro, eran ilegales. Te saludo con gusto. Habla Claudia Mollinedo. Abraham, Jorge nos comentó que hasta el momento se llevaban 15 mototaxis detenidos. ¿Tienes alguna otra variable en esta cifra? En este momento, no, Claudia, estamos llegando justo a este punto donde están ya reunidos pues un importante número de policías. Vemos este vehículo blindado que está avanzando en la calle y pues algunos vecinos que están aquí. Ya no se ve en este momento presencia de mototaxistas a la vista. Estamos a la espera de las cifras oficiales que nos va a compartir Secretaría de Seguridad Pública para poder hablar con datos oficiales. Abraham, pues parece que tú y junto con Julio, como ya nos lo decías, nos están teniendo pues las imágenes de exactamente lo que está pasando en este instante, y pues obviamente pareciera que todo se empieza a salir de control, pero eres tú quien nos puede decir mejor que nadie cómo van las cosas, porque bueno, ya nos hablabas de los enfrentamientos, de algunos heridos, incluso también policías, y pues no sabemos qué tan mal sigue el asunto, si va mejorando o empeorando. En este momento no hay lanzamiento de piedras, que también llegó a haber en algún momento. En este momento está, al parecer, más tranquila la situación. Hay varios vecinos en esta esquina, si Julio nos puede apoyar. Aquí vemos este cerco policial. Paola, estamos pasando frente a ellos, y los vecinos que están colocados
en las calles. Aquí ya podemos hacer una toma más detallada. Son momentos en que estamos llegando a este punto. Ahora, ¿cuáles son las calles, Abraham, las más afectadas para que la gente que está circulando por la zona también sepa? Estamos justamente en la esquina formada por Chapultepec y Moctezuma, en el pueblo de San Gregorio, en la delegación Xochimilco. ¿Hay calles acordonadas alrededor para que la gente evite el punto, al menos de manera vial? En este momento la única calle cerrada es esta esquina justo donde nos encontramos, Chapultepec y Moctezuma. Sin embargo, están dejando pues salir uno a uno de los vehículos que están circulando por este lugar. Oye, Abraham, te saluda María Nacha otra vez. Dime una cosa, ¿se han pronunciado, digamos, líderes de estos mototaxistas? Es decir, están agrupados con cierta estructura. ¿Hay alguien que, digamos, da la cara y se hace responsable por todo el grupo? En este punto, no, Mariana, hemos estado hablando con grupos de mototaxistas, tanto de Tláhuac como de Iztapalapa, y pues su sentir era el mismo. Querían buscar que las autoridades les permitieran, de alguna manera, pues, legalizarse, tener un censo, que los toleraran, como ellos decían que lo han hecho durante más de 20 años que han existido este tipo de transporte. Repito, que es alternativo al bicitaxi, que es el que estaba de cierta manera permitido en las delegaciones de la Ciudad de México. Pues sí, pero el tema aquí es que son ilegales. A 20 años, ¿para qué dejar que lleguen a 20 años de operar? Ahora, ¿hay algo que le haya dicho a la gente que está ahí alrededor? Porque también veo que nadie está dentro de sus casas y siendo un momento tan violento, pues ya tendrían que estar al menos resguardados para no estar justamente tan a la intemperie, sí, tan expuestos frente a estos momentos violentos, Abraham. Las personas ahorita se encuentran a la expectativa, en estos momentos están solamente parados aquí en esta esquina, ya no están haciendo ninguna actividad de enfrentamiento. Vamos a tratar de identificar a alguno de las personas que esté a cargo, que esté liderando mototaxistas, pero como puedes ver, en este momento no hay algún mototaxi que tenga alguna calandra, ni siquiera motocicletas en este punto. Bueno, ¿alguna información que nos quieras dar extra, además de todo lo que nos has dicho, Abraham? Pues por lo pronto las personas que pretendan circular cerca de esta zona del pueblo de San Gregorio, tratar de evitarlo. Detrás de esto hay pues una fila de autos importante que están pues evitando este punto, entonces si no pueden evitar este punto por el momento, sería lo más aconsejable. Repítenos por favor dónde te encuentras. Este punto es Avenida Chapultepec y la calle de Moctezuma, en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, la delegación Xochimilco. Estamos viendo ahí parte de las imágenes que nos compartes, querido Abraham, junto con Julio y el equipo de Excelsior. Ahí tenemos imágenes de los detenidos, obviamente momentos pues violentos que ocurrieron hace unos instantes, de lo que ya nos narrabas con anterioridad y que evidentemente pues viviste muy de cerca. Ahora tenemos esos videos ya también en Excelsior para poder compartirlos al público. Vemos del lado derecho lo que tú tienes en estos momentos, que son los elementos de seguridad, pues en este momento deteniendo con esta, pues no sé si decirle valla de personas, de motos, esperando obviamente a los mototaxis, y del otro lado veíamos ya los detenidos, incluso con sangre en la cara. También en alguna de las tomas pues llegamos a ver fuego en la pierna de uno de los policías, y eso quiere decir que pues están aventando, como ya lo decías, entre algunos piedras y otros también cosas pues con fuego, Abraham. Así es, justamente de manera extraoficial se habla de que hay 39 personas remitidas. Estamos, repito, a la espera de que estos datos sean confirmados, pero se habla ya de 39 personas que han sido procesadas y al menos 2 oficiales heridos. Bueno, muchísimas gracias por tus declaraciones. Mariana te quiere hacer una pregunta. No, yo quería discutir con ustedes también y Abraham, con la experiencia que tienes, este asunto de que me parece preocupante que se vuelva, digamos, como una práctica común, que no dudo que nada más no nada más en Tláhuac, en Xochimilco, se da el fenómeno de los mototaxis, y la opción, como nos decía Abraham,
en teoría serían los bicitaxis, no está mal, pero sí necesitan apoyo también del gobierno de la Ciudad de México para hacer más fácil la movilidad en la ciudad y en estos lugares en donde muy probablemente hay calles que no están bien pavimentadas, que hay un tráfico del demonio y que se tiene que trasladar hacia los centros de trabajo de la gente. Entonces, no sabes de parte de algún oficial, Abraham, si habrá nuevos operativos. Obviamente tal vez no lo van a decir para agarrarlos por sorpresa. La Secretaría de Movilidad anunció que todos los mototaxistas en todas las delegaciones de la Ciudad de México iban a ser retirados. Estos operativos están anunciados y pues bueno, evidentemente se inició por Tláhuac, que fue el foco rojo de este punto por los bloqueos que hicieron tras el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez Luna. Como recordarán, fueron mototaxistas los que también incendiaron camiones, los que hicieron los desmanes de aquel día en que fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna. Entonces, fue el primer punto y pues la delegación de Xochimilco, cercana a Tláhuac, es uno de estos nuevos puntos donde se hacen operativos, pero pues la CEMOVI dijo que no se tolerarán en ninguna de las delegaciones de la Ciudad de México. Bien, pues muchísimas gracias, Abraham. Más adelante vamos a tener más información contigo en Titulares de la Tarde y pues estaremos por ver también qué ocurre con esos mototaxis confiscados. Muchas gracias, Abraham. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes.